saludamos ya a Victoria Rosell y le preguntamos por eso. Estamos viendo, señora Rosell, que, bueno, Ciudadanos, nos lo decía aquí el señor Villegas, no se ve en un gobierno tripartito con Podemos y como mucho lo que aspira es que a Podemos se abstenga para propiciar ese gobierno del Partido Socialista Ciudadanos y ellos querrían, evidentemente, al PP también formando parte de ese tripartito, ¿no? ¿Qué responde usted? Bueno, es que nosotros pretenderíamos lo contrario. Es decir, si Pedro Sánchez a la hora de formar gobierno los números que son tan tozudos le daban, o con el PP que no quería, o con nosotros, y se va a Ciudadanos, que son solo 40 escaños, ahora ve que con 40 no le vale y tampoco quiere PP, tendrá que intentar, creemos nosotros, llegar a un acuerdo que pueda, sin romper ese mínimo que no es de gobierno, sino quizá de pactos de legislatura que tiene con Ciudadanos, conseguir una mayoría, porque creo que de verdad la oportunidad es ahora y es única para que pueda formar gobierno Pedro Sánchez. Pero, no sé, en las últimas horas da la sensación de que todos, por parte de Ciudadanos, están rebajando la euforia de un posible pacto del beso, ¿eh? Escuché lo que decía Albert Rivera, él era muy taxativo, y también Pablo Iglesias se quejaba, lo vamos a escuchar ahora, de la actitud radical, agresiva y maximalista de Ciudadanos. Vamos con ello. En fin, es legítimo hablar de cine, literatura o de baloncesto, pero yo eso lo hago fuera de las reuniones de trabajo normalmente, no en las reuniones generando esa expectativa, convocando a los medios de comunicación. Por tanto, yo también creo que fue excesivo, ¿no? Digamos, la parte del postureo y que hay muy poca novedad. Y ahora le están diciendo las encuestas que Podemos puede perder escaños, puede meterse en un lío si hay nuevas elecciones. Oiga, Podemos no ha firmado el pacto antiterrorista. ¿Usted se cree que en el momento que vive España y Europa y el mundo se puede gobernar España sin formar parte de una alianza antiterrorista? ¿Usted cree que es normal que en este momento en el que debemos defender la unión de los españoles y la igualdad en una reforma constitucional es el momento de hacer un referéndum separatista en Galicia, Cataluña o País Vasco? ¿Usted se cree que la política económica que necesita España, que nos va a venir por Europa una torta, como decía hoy mismo, nos va a permitir gastar 90.000 millones o 60.000, como veía en esa libreta que ayer se decía 60.000 millones como si fueran pocos, ¿no? Oiga, eso es disparar 6 puntos el déficit español. Estamos locos. Bueno, eso lo decía el señor Rivera, pero escuché lo que decía el señor Villegas aquí, en Espejo Público. No, si Podemos deja de ser Podemos y renuncia a los referéndums soberanistas y se suma al consenso en la política antiterrorista y admite que la Unión Europea es el único espacio lógico de futuro se corta para la España, y Podemos renuncia a su programa y deja de ser Podemos, pues lógicamente... Si hay acuerdo con Podemos, ustedes estarían dispuestos a que gobernáramos las tres fuerzas políticas en un mismo gobierno. Si Podemos deja de ser Podemos, se abre muchas posibilidades. Si Podemos deja de ser Podemos, igual nos planteamos un gobierno tripartito. Vamos, que le están pidiendo que Pablo Iglesias se corte la coleta. ¿Qué responde usted, señora Rosell? Que no hemos recorrido este camino con tanta gente detrás y tanto esfuerzo para regalar los votos que nos han, la confianza que nos ha dado la ciudadanía. La verdad es que creo que las críticas, cuando son de brocha gorda, se notan, y cuando, en fin, entramos con honestidad intelectual a debatir lo que hay de fondo en los problemas, con un poquito más de análisis, también se nota. O sea, ahora meter el rodillo de decir, bueno, es que estamos hablando de Cataluña, de pacto antiyihadista, ¿es de lo que se está hablando de verdad en las mesas de negociación? ¿De eso va el pacto con Ciudadanos? No va de empleo, ni de sanidad, ni de gasto público, ni de mejora del sistema electoral, ni de recuperar esencias democráticas que nos hemos dejado por el camino en esta legislatura, mejor y mayor división de poderes y derechos de la ciudadanía. Creo que de verdad no va de eso. Lo del pacto yo creo que ya está bien. Vamos a ver, nosotros estamos en contra de un pacto únicamente penal porque queremos que vaya algo más allá. Este pacto que el PSOE firma es, según el propio PSOE, anticonstitucional por contener prisión permanente revisable, que ellos han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Nosotros queremos que contenga ahogamiento de la financiación, trabajo en los países de origen, también en las bolsas de exclusión y, desde luego, control de armas y de su trazabilidad. Y no creemos que el populismo penal sea suficiente para convencer ni para disuadir a gente que está dispuesta a inmolarse en un atentado y matar lo más posible, porque en
España se le pueda aplicar una pena permanente revisable a continuación del cumplimiento, de verdad que creo que ya nadie piensa que eso disuada. Respecto de Cataluña, me parece muy buena solución el que Miquel Iceta... Un nuevo término, y además para referirse a Partido Popular y PSOE, que es el del populismo penal, en referencia al pacto antiyihadista. Curioso, pero bueno, siga usted respecto a Cataluña, ¿qué iba a decir? Pues que me parece buena solución que personas que conocen bien la situación de Cataluña y que creo que están más cerca de lo que pueda parecer, como son Miquel Iceta y Xavi Domènech, estén intentando llegar a unos pactos que desde luego no son de ruptura. Podemos no es independentista, pero sí respeta el derecho a decidir, en fin, pero es que en serio que los brochazos gordos no es el momento de los eslóganes electorales. No podemos estar permanentemente o en precampaña o en campaña. Tenemos que examinar mejor lo que estamos mirando. Cuando ellos dicen este es nuestro pacto, nosotros no nos dedicamos a despreciarlo con una brocha gorda diciendo pues fiscalmente esto, económicamente esto. A mí no me gusta discutir en tales términos y no me parece que hablar al principio de una conversación de baloncesto o cine sea malo ni ridiculizable. Pero sí que es verdad que hay un asunto del que se va a hablar y mucho, que es la desviación del déficit. Acaba de escuchar usted a Albert Rivera decir, bueno, es que Podemos plantea un gasto de 60.000 millones y eso automáticamente es una subida de 6 puntos en el déficit. ¿Estamos locos o qué? ¿Qué responde usted? He oído a Luis Garicano decir eso, lo respeto mucho, es amigo de siempre y creo que tampoco se puede atender solo al gasto que pretende un programa electoral que es el único que va acompañado de una memoria económica que también va con un aumento de ingresos. En España se ingresa poco y se gasta mal, hay que ingresar más y gastar mejor, tiene que recaer más carga impositiva no sobre las clases medias y los más desfavorecidos por la crisis, sino sobre los que más tienen, y hay que recuperar muchísimo en fraude fiscal y en esa corrupción por la que se nos desangran las cañerías del Estado, en un Estado en B y en comisiones en paralelo y en administraciones que están contratando más alto cargo, y mientras además no solo se da peor servicio, sino que se despide, o bueno, no administrativamente, pero sí laboralmente, al sector que sí presta servicios. En sanidad, en Extremadura, ahora pretenden pagar más a los altos cargos y sin embargo despedir personal sanitario, ¿no? Creo que ahí se puede recuperar mucho ingreso, y de los ingresos que proponemos nosotros nadie habla, solo del gasto. Por supuesto que creemos más en la economía expansiva que en estas recetas de austeridad que nos han traído hasta aquí, y quien hablaba tanto de la herencia recibida creo que no debería ahora echar tanto la culpa a las comunidades autónomas, que es evidente que se han desviado y de forma muy desigual, porque no quiere hablar de la herencia que va a dejar, que realmente va a ser terrible. Nosotros tenemos una memoria económica en un programa, cosa que ningún otro programa tiene, que es verdad que tiene más gasto social y que tiene recuperación de la ciudadanía y de los derechos de la gente, pero también tiene una recuperación de ingresos importante por las vías de las que creo que otra gente no quiere hablar. Y lo fían todos, señora Rosell, a las grandes fortunas. Es el cuento de la lechera de siempre. Claro, cuando ustedes están presupuestando que los ingresos van a venir a través de unas grandes fortunas, que a saber ya dónde estará ese dinero... Bueno, no está porque no se ha controlado dónde está, pero hablando con la gente de Inspección de Hacienda, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia cifra en casi 50.000 millones de euros lo que se nos va en España en corrupción. Es que cuando se admite un Estado en A y un Estado en B, una administración paralela que solo favorece en las privatizaciones, hay intermediarios que creo que a la gente no se le escapa, que están haciendo dinero. Que cualquiera que hable con el sector bancario sabe que cuando quebró o petó la cuestión urbanística, inmobiliaria, se fue todo el mundo a la sanitaria, todos a buscar donde había dinero, que eran los intermediarios sanitarios. Ahí sabemos que ha habido mucho dinero que era de todos. Con usted, que se puede gestionar muchísimo mejor y que efectivamente la corrupción pasa mucha factura, lo que está diciendo me recuerda mucho en su momento cuando Syriza concurrió a las elecciones y dijo vamos a luchar contra el fraude fiscal y vamos a hacer aflorar muchísimos millones que luego nunca aparecieron. Es decir, que a mí me encantaría conocer esas cuentas, pero más allá de subir impuestos, por mucho que se luche contra el fraude fiscal, que por cierto es un compromiso que tienen todos los partidos políticos, siempre juegan ustedes con dinero que no está, o que por lo menos no veo yo aparecer.
No, pero vamos a ver, yo creo que es posible si no tienes un obstáculo también desde el propio gobierno. En los ayuntamientos del cambio no solo se está tratando mejor a la gente, sino que creo de verdad en los pocos meses que llevan y con los evidentes obstáculos y muros con los que se están chocando, están encontrando dinero que se ha desviado, pues en el Ayuntamiento de Madrid 50 millones a empresas de la púnica, en los ayuntamientos como Valencia o Barcelona. Realmente yo creo que en la gestión real, en la cercana a la gente, si se levantan a la alfombra, si se abren ventanas, que el bipartidismo, bueno, pues como vas tú detrás, es un sistema que bueno, en el que se ha hecho difícil realizar este examen y este control posterior, no hay por qué renunciar a encontrar esto. Realmente los mecanismos de control previo no han funcionado. Que vamos a hacer o vamos a intentar en los próximos días hacer una auditoría de los nuevos ayuntamientos y de las nuevas comunidades, pero claro, se nos mezclan los datos, porque estamos hablando de un ejercicio que en parte, digamos, bueno, pues fue dominado por las antiguas formaciones y ahora por los partidos emergentes, y por tanto hacer ese cálculo no va a ser fácil. Pero días atrás publicaba La Razón que Pedro Sánchez iba a ofrecer a Podemos, bueno, pues que usted y tal vez el ex-GEMAT pudieran ser ministros. No sé si usted ha oído algo, si le suena, si le parece muy disparatado. ¿Se ve usted de ministra, casi independiente, en un gobierno del cambio, bueno, un gobierno valenciano? No milito ni podría militar en Podemos ni en ningún partido político, iba como independiente en las listas y con un compromiso fuerte con el proyecto. Me parece que precisamente por eso estamos todos dispuestos a colaborar en lo que haga falta en un gobierno de cambio que realmente fuera progresista, y nos gustaría un gobierno de coalición. Ahora, yo, por mucho que digan de sillones y de personas, yo no he hablado, no creo que haya hablado nadie. Para mí, por supuesto, sería un honor poder servir a mi país como lo ha sido desde la judicatura, y quiero hacerlo desde el legislativo. Bueno, podría hacerlo desde el poder ejecutivo porque siempre he estado en el sector público y me parece que conozco la justicia desde dentro, pero no voy a pedir jamás ni a intentar poner una condición, ni creo que de verdad esté encima de la mesa. Quizás seamos los perfiles más cómodos para hablar de una negociación, y estamos, yo creo que todos y todas dispuestos a formar parte de ese proyecto, porque por eso lo pedimos en serio. Bueno, pues el caso es que déjenme ahora que escuchemos a Sergio Pascual, porque el cesado de forma fulminante ha hablado por primera vez tras su destitución. Habló del número 3 de Podemos, del secretario de organización, y ha dicho esto. Bueno, es obvio que nuestra relación no era la mejor por ese acumulamiento de, bueno, pues de desacuerdos y situaciones en las que veíamos las cosas de forma diferente a lo largo del tiempo. Eso era obvio. Pero lo cierto es que no me lo esperaba. O sea, yo ese día no me esperaba ser destituido. Bueno, pues evidentemente no entiende las formas, cree que él ha hecho una buena gestión y en cualquier caso aboga por otro modelo más descentralizado, porque dice que el futuro Podemos tiene que ser más federal, se tiene que dar más peso a las agrupaciones locales y autonómicas. ¿Qué responde usted? Bueno, yo creo que Podemos es un partido en construcción que a lo largo de 2 años se ha enfrentado a varios procesos electorales, y mientras tenía que ir construyendo estructura, y además muy pegada a la gente y muy recibiendo ese feedback entre los círculos, las asambleas, los cargos ya electos. Se presentó con confluencias y con otras marcas a municipales y autonómicas, y es verdad que está en construcción. Al menos creo que sí está en un proceso de construcción honesto y por lo tanto para mí esperanzador, y que por supuesto tiene mucho que mejorar ahí. No creo que sea tan sorpresa lo que la destitución o el cese del cargo orgánico y no de diputado, claro, de Sergio, porque hubo una larga conversación con Pablo previamente. Yo creo de verdad que si yo estuviera orgánicamente en el proyecto, a mí me gustaría el planteamiento que hacen entre sí Pablo e Íñigo. Íñigo dice: no estoy de acuerdo con lo que has hecho y lo critico con transparencia y en crítica constructiva, pero es mayor mi compromiso con el proyecto. Yo esa crítica y ese compromiso es lo que agradecería a cualquiera con el que tuviera que trabajar. Es verdad que a veces quedan cargos por el
por el camino porque no están funcionando conforme a lo que se esperaba de ellos. Y los territorios en este país nuestro no son fáciles nunca de estructurar, porque es verdad, hay asimetrías que hay que reconocer y muchas sensibilidades a las que hay que atender, y a veces no es fácil estructurar desde Madrid. En eso, si crees que un cargo no ha estado a la altura, pues bueno, se sustituye, sigues teniendo la confianza de que sea diputado y colaborador del proyecto. Intentas que lo haga otra persona como Echenique, que no me es que precisamente en las formas yo creo que no se ha fallado tanto. Yo vi a Pablo fastidiado el día de esta decisión. Por supuesto, se ve a Sergio también dolido, y me parece que no pueden ser un obstáculo para seguir adelante con el proyecto. Bueno, señor Rosell, hablar de gestión deficiente a mí me parece muy duro, ¿eh? Te lo digo que, en fin, dentro de lo que es un comunicado yo creo que se puede decir las cosas de muchas maneras, y a mí me pareció muy duro, pero bueno. Es igual. Bien, pero también estamos más acostumbrados, nos parece más lícito, más legítimo, y lo pregunto con toda sinceridad, que un secretario de organización sí se cargue a un secretario general, que ha sucedido en nuestros partidos, o que el secretario general realmente pueda prescindir solo como cargo orgánico del secretario de organización si cree que está fallando la organización, cosa que había protestas en varios territorios. ¿Qué secretario de organización se ha cargado un secretario general? ¿Quién está pensando usted? Se refiere al Partido Socialista cuando se cargó Pedro Sánchez, por ejemplo, al de Madrid, a Tomás Gómez. Ah, Tomás Gómez, vale. Secretario general del PSM, Federación había sido elegido en primaria. De Madrid. Vale. Se refiere, entiendo, cuando sí. César Luena se cargó a Tomás Gómez. Sí, vale. Una cosa más. Su colega, el juez también en excedencia diputado de Podemos, Juan Pedro Llanes, ayer, nos concedía una entrevista. Le preguntábamos por el caso de Andrés Bódalo. Sabe que está ya en la cárcel este edil de Podemos, miembro del Sindicato Andaluz Agrario, y le decíamos, si él estaba a favor de un indulto, como por ejemplo ha pedido Pablo Iglesias. Esta es su respuesta. Yo, si viene Podemos y me pide que firme el indulto, seguramente no lo firmaré. Seguramente no lo firmaré porque es la única forma de ser coherente con la profesión que he venido ejerciendo hasta hace 28 años. Desde hace 28 años. Yo creo que Podemos está en su perfecto derecho de solicitar el indulto parcial o total para Andrés Bódalo. Lo prevé la ley de 1870 en su artículo 25. Pero sin duda, si me pidieran a mí la firma, en las especiales circunstancias que se dan en este caso, yo sinceramente no firmaría. ¿Qué haría usted? ¿Firmaría ese indulto si le llegara la petición? Yo personalmente también prefiero no apoyar indultos que estamos siempre diciendo que son intromisiones del Ejecutivo en el Poder Judicial, que cuando obedecen a razones de equidad y justicia, para eso está, pero que a menudo han obedecido a otro tipo de razones. No creo que por una firma más se vaya a resentir un proyecto, y sin embargo sí que creo que nosotros, como ha dicho Juan Pedro, tenemos una posición especial que debemos defender. Yo la verdad es que tengo que reconocer que de Bódalo no conozco ni siquiera la sentencia y los hechos probados, ni esos hitos procesales de los que están hablando, que sí me llevan a pensar un poco, a reflexionar sobre que esa doble velocidad de la que hablamos a veces de la justicia, que no es imputable a la carrera judicial o al sistema judicial, sino realmente a los medios de los que dispone una persona, puede que sí hayan influido más en este caso. Quiero decir, parece que se le pasó un plazo de recurso cuando le convirtieron una falta o delito leve que podría haber prescrito en un delito. Después se le pasó el recurso de casación. Rosell, en fin. Pero fue avisado por parte del Supremo que se le estaba pasando ese plazo. Es decir, que él dice que se le pasó a su procuradora, pero el caso es que tuvo avisos y fue alertado. Yo creo que ha dejado pasar el tiempo. Y además es que, realmente yo jamás justificaría el uso de la violencia en una protesta, pero sí es verdad que gente que está en la calle protestando. De verdad que son... estos días nosotros la hemos leído aquí y es una agresión en toda regla. Hablamos de bofetadas, hablamos de un puñetazo en el estómago. Es decir, es una agresión sin paliativos. Reincidencia. Y con reincidencia, efectivamente, con antecedentes. Claro, por anteriores. eso su pena es mayor por eso, porque tiene condenas anteriores por acciones, creo que similares contra el orden público.
realmente, oye, la pena yo no la discuto, me gustaría haberlo leído, pero también la única reflexión que me suscita es, yo prefiero la vía jurisdiccional, incluido el amparo, que también puede conllevar una suspensión, o desde luego utilizar todos los medios que el proceso penal pone en tus manos antes de ir al indulto. Ahora, cuando ya no hay remedio, también entiendo que alguien que no necesita reinserción social, porque ¿qué va a trabajar los trabajadores penitenciarios con esta persona, los funcionarios? Su reinserción social tiene que admitir que respeta la autoridad, eso es importante. Me parece que igual que en otros delitos hace falta arrepentimiento, en este hace falta pues que se diga que se respeta la autoridad. Él mismo ahora es una autoridad municipal, pero después no deja de ser una persona que es el sostén económico de su familia, parece que de gente también que tiene dificultades, incluso bueno, de alguna discapacidad, de menores de edad, etcétera. Me parece que se puede conmutar una parte de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad, por multas, etcétera, y que bueno, que tenga su efecto de reinserción, pero no perder a una persona que no va a estar rehabilitándose porque realmente forma parte de la sociedad e incluso su comunidad le ha apoyado. Entonces, yo soy de ver caso por caso, como he pertenecido mucho más años a la carrera judicial que este escaso tiempo que llevo en política, me parece que hay que ver las cosas desde esta perspectiva. Personalmente ya le digo que me costaría firmar el indulto, pero que me gustaría más mirar las cuestiones que hay, las especificidades del caso. No me gusta en absoluto apoyar a nadie que haya tenido un comportamiento violento. Se agradecería que en su propio partido más de uno antes de pedir el indulto leyese esa sentencia. Pero bueno, dicho esto, Antonio Casado, querías hacerle la última pregunta. Sí, seguimos en la misma línea esta del concepto que le llamó la atención a Susana y a mí me ha llamado también la atención, lo de populismo penal. Vamos a ver, ya sé que usted no pertenece a Podemos, no está en el tejido organizativo de Podemos, pero en fin es compañera de viaje o de la aventura política que ha iniciado Podemos. Y en este sentido le pregunto por un referente que es permanente en sus compañeros, que es el chavismo. El señor Maduro acaba de decir, en España, en aplicación de la ley Mordaza, hay miles de detenidos. ¿Está usted dispuesta a decir que es un mentiroso el señor Maduro? ¿Está usted dispuesta a reconocer que está mintiendo descaradamente? A ver, yo no sé qué dato ha dado Maduro. Sí es verdad que la ley Mordaza no causa detención. Eso es evidente que no es así. En eso está confundido seguro, o es erróneo o es falso, porque no causa detenciones. También es cierto que se han incoado demasiados expedientes que se han retirado del poder, de la mano de los jueces, se han desjudicializado, pero no despenalizado en el sentido de darle a la administración esa capacidad sobre la desobediencia o la falta de respeto a los agentes de la autoridad, que yo residenciaría de nuevo en el Poder Judicial, porque la administración aquí es juez y parte y no es ningún ejemplo de democracia que esto suceda así. Donde sí hay un número inmenso de detenciones, aunque seguramente no se referirá a eso este señor, es en ley de extranjería, y sin embargo ahí asumimos con una facilidad pasmosa que haya decenas de miles de personas detenidas por extranjería que después no pasan a procedimientos de expulsión. Una minimísima parte pasa a los centros de internamiento de extranjeros y de estos solo se expulsa entre un 30 y un 40%, y por el camino han quedado 60.000 detenidos en comisaría por ley de extranjería. Esto es verdad que no está funcionando bien, esta parte. Entonces sí que hay cosas que revisar en el sistema, porque estamos tendiendo mucho a la privación preventiva de libertad meramente gubernativa, también a la administración en vez de a la judicialización de determinados conflictos de día a día, de calle, en los que la administración pasa a ser juez y parte, pero no es cierto que por ley de seguridad ciudadana esté habiendo seguro ese número de detenciones, porque afortunadamente en este país la administración no puede privar de libertad, salvo en este caso de la extranjería sin papeles, que es realmente lamentable y que habría que solucionar de otra manera. El fondo de la pregunta era saber si usted se siente identificada con el modelo político chavista. Nada más era eso. Si en el fondo, bueno, dentro de Podemos hay gente que sí. Se siente identificada y lo defiende. Te acabo de decir que no. Bueno, ya está, eso está tenemos respondido. Un proyecto para este país que no es Venezuela, y realmente a mí contestar estas cosas las contesto con sumo gusto, pero no me gusta comparar con algo que no tiene que ver con nuestro proyecto en el Estado español, que creo que es otro y que forma parte desde luego de nuestra Constitución y de estos márgenes democráticos, por supuesto. Vicky Rosell, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, que tenemos todavía muchas entrevistas pendientes. Vamos a hablar con Óscar López.